Hola, ¿cómo están todos? Vamos a empezar a trabajar esta unidad 6 en esta primera de unas 2 o 3 clases. Y lo que vamos a hacer es, tomando como antecedente la unidad 5 del programa, donde nosotros analizamos y dimos pistas para poder pensar los distintos niveles en los que, o las distintas dimensiones en las que hubo una transformación social, económica, política, cultural, eh, que dio como resultado la finalización de la Edad Media, el pasaje, hacia la Edad Moderna y al Estado moderno. Lo que nos va a ocupar en esta unidad 6, en principio, en la clase de hoy, es el análisis de las bases filosóficas de este nuevo Estado, de este nuevo tipo de organización social que implica la modernidad. Desde ese punto de vista, vamos a trabajar, a los filósofos, o los 3 filósofos más importantes que fundamentan la existencia del Estado moderno, ¿sí? Y ellos son los llamados contractualistas. Vamos a tomar 3, los más importantes, que son Hobbes, que es Thomas Hobbes, es inglés, vivió entre 1588 y 1679 y para nuestro interés hoy escribió 2 textos importantes que son el Leviatán, publicado en 1651, y Sobre el Ciudadano, de sí, publicado en 1642. El segundo autor es Locke, John Locke, que es inglés, vivió entre 1632 y 1704, unos 45 años después nació que Hobbes. Él tiene un texto fundamental para comprender su postura, su análisis, su propuesta, que se publicó en 1689 y que son los 2 tratados sobre el gobierno civil. Nosotros nos vamos a trabajar sobre todo el segundo. El último autor es Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que es un suizo que vivió mucho tiempo en Francia también, vivió entre 1712 y 1778. Su texto más importante desde este punto de vista para este tema es El Contrato Social, publicado en 1762. Ahora, el contrato social tiene un antecedente importante, que es el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, publicado en 1755. El tema central de estos tres textos, o de estos autores, es la organización humana, que, desde el punto de vista de que la sociedad humana no es algo que sea natural. Sociedad, Estado y gobierno son construcciones históricas, de modo que ellos lo que dicen o entienden, plantean, es: hubo un momento en que la sociedad, el Estado, el gobierno se instituyeron, fueron configurados, construidos, decididos e instituidos. Y eso es lo que permitió el pasaje del estado de naturaleza al estado de gobierno civil. Entonces, cuando nos adentramos entre estos autores, lo que es importante también es comparar los contextos de vida y pensamiento que ellos tuvieron, ¿verdad? Para poder entender alguna de las diferencias entre ellos. Entonces, cuando pensamos en Hobbes, vemos que él vivió en un siglo plagado de conflictos, plagado de guerras tremendas, ¿sí? Las guerras de religión, todavía él vivió cuando todavía no habían terminado las guerras de religión del siglo XVI entre los protestantes y los católicos, o mejor dicho, entre la iglesia protestante y la iglesia católica. También vivió durante la guerra de los 30 años, del 1618 al 1648,
que fue una guerra de religión, inició como guerra de religión y terminó siendo una guerra entre las naciones por la hegemonía de su época. Y también vivió inmerso en la Revolución Inglesa, la revolución política en Inglaterra, muy anterior a la Revolución Francesa, ¿sí? Que fue una guerra entre el Parlamento y el rey, con distintos episodios que van de 1642 a 1688, y cuyo resultado fue la monarquía parlamentaria. Por lo tanto, en medio de esta vida, en un escenario tan caótico y tremendo, la máxima con la que Hobbes va a pensar es Homo homini lupus. El hombre es lobo del hombre. Y a partir de esta máxima es que él construye su defensa del absolutismo monárquico, en medio de las luchas que finalmente terminaron con a favor de una monarquía parlamentaria. Locke, en cambio, nació 4 décadas más tarde, y a raíz de que fue médico y secretario del líder del partido Whig, fue el adversario del absolutismo monárquico y fue defensor del poder parlamentario. Él era protestante. Incluso, desde ese punto de vista, incluso el propio Locke fue perseguido y tuvo que refugiarse en Holanda. Luego regresó a Inglaterra tras el triunfo de la Revolución Política Inglesa de 1688. Locke es considerado el padre del liberalismo político. Rousseau nació más de un siglo luego que Hobbes, ¿sí? Y además nació en el continente, de modo que su contexto vital fue muy distinto, en plena decadencia de la sociedad estamental feudal y continental. Aunque Rousseau es de origen protestante, en realidad específicamente calvinista, su deriva vital lo llevó a cambiar y a renegar de la religión. Fue uno de los inspiradores más importantes de la Ilustración francesa de fines del siglo XVIII, fundamentando la noción de voluntad general en su filosofía y del Estado democrático también. También es antecedente del romanticismo y se lo considera, aparte, digamos, padre de la pedagogía moderna. Comparemos ahora las concepciones de estos tres filósofos en torno al Estado y los modos de gobierno que postulan. Y aquí vamos a trabajar con una tabla. Bueno, entonces, esta comparación la hacemos pensando en el hecho de que tomamos la filosofía como un hacer que influye o que aspira a influir sobre la realidad. Lo que tenemos son tres grandes pensadores que tienen que dar cuenta filosóficamente de este pasaje, de esta caída estrepitosa de la sociedad estamental, de la sociedad medieval, y poder pensar, de poder racionalizar, ofrecer una visión sobre un nuevo modo de organización social que no esté basado en los designios divinos, sino que esté basado en la razón, que esté basado en la propia voluntad, en la propia decisión del humano. Este tema de la racionalidad, este tema de esta perspectiva la vamos a profundizar en la próxima clase, cuando hablemos del aporte de Descartes. Pero entonces estos tres autores necesitan pensar en el estado de naturaleza desde el punto de vista de que ya no es un estado albergado por Dios, no, más allá de lo que individualmente cada uno de ellos piense y profese como religión. La filosofía necesita poder elaborar una visión más allá de la mirada de Dios, de la mirada divina. Estos tres autores tienen que pensar cómo es
que los humanos se ponen de acuerdo, o en qué medida, si es que esto sucede, los humanos se ponen de acuerdo y pactan un contrato que permita la convivencia. Desde ese punto de vista, cómo se organiza el gobierno, el Estado, como forma, como poder, como posibilidad, y desde ese punto de vista, en qué sentido el humano se autogobierna, se autoorganiza. Es decir, hay que poder explicar el mundo humano desde una perspectiva diferente a la perspectiva que desde donde se explicaba en la Edad Media. Entonces, cuando pensamos cuál es la perspectiva de Hobbes en estos temas, decíamos que su punto de partida era que el hombre es el lobo del hombre. Y lo que vamos a ver es que su pensamiento político, lo que él va a hacer es intentar aplicar las leyes del mecanicismo, que ya estaba desarrollado, planteado en su época, a los campos de la política, a los campos de la moral, a los campos de la sociedad. Y él va a decir que las leyes que rigen el comportamiento humano son las mismas que rigen el universo, siempre de origen divino. Entonces, Hobbes es el primero, digamos, de esta serie de pensadores que hipotetiza sobre un estado natural. ¿Cómo sería el estado natural, ¿no? Si no estuviéramos pensando en Dios, ¿cómo lo pensamos? Y él dice, bueno, el estado de naturaleza es un estado anterior a la vida social, es un estado anterior al que el humano se organiza y acuerda algo. Desde ese punto de vista es un estado de absoluta libertad espontánea, en la que todos son en principio iguales. ¿En qué sentido? Son iguales porque todos están en estado natural, todos son libres, pero todos tienen características distintas. Algunos son muy fuertes, otros son muy inteligentes, otros son malos y otros no. Entonces, en realidad, nadie es más que nadie, pero como cada uno busca su propia conservación, todos desconfían de los demás y todos compiten entre sí para acceder a las cosas que desean. Y entonces se genera un estado de guerra permanente al que siempre se podría volver, va a decir Hobbes. Ese estado de naturaleza, de guerra, siempre está al acecho, siempre está implícito, siempre está planteado, porque el hombre es el lobo del hombre. ¿Sí? Acá creo que es importante poder marcar que Hobbes es el primero que considera que considera distinto que Aristóteles, ¿no? Que no sigue a Aristóteles. Porque hasta entonces todos los pensadores planteaban o pensaban al hombre como un animal político, un ser tendiente a la vida en comunidad, con una dimensión social y política, que por lo tanto se diferencia del animal, porque crea sociedades y organiza la vida en común por medio de la ciudad, ¿no? De la polis, decía, en la época de los griegos. En ese paradigma, en ese planteo, los que son incapaces de vivir en sociedad o por su propio modo de ser no lo necesitan son los bestias o son los dioses. En cambio, Hobbes no piensa al hombre como un animal político, sino como un lobo del hombre. En la situación de naturaleza no hay Estado, porque en ese enfrentamiento, si se diera la imposición del más fuerte, ese más fuerte impondría su propio deseo, su propia ley, y entonces surgiría un Estado, estaría gobernando a los demás, ¿sí? En el estado de naturaleza lo que hay es guerra y caos. Es decir, no hay cultivo de la tierra, no hay comercio, no hay industria, ¿sí? Solamente hay enfrentamiento. Hay incertidumbre y hay desidia, porque ¿para qué forzarse? ¿Para qué trabajar si no tengo garantizada la subsistencia, ni siquiera, ¿no? O sea, no sé si voy a estar vivo al día siguiente.
En tales condiciones no puede haber ni derecho a la vida, ni derecho a la propiedad, ni ningún tipo de derecho, ni derecho a la libertad. Es una situación de inseguridad básica, de miedo y todo pasa por preservar la vida, ¿sí? Y este miedo, esta necesidad de preservar la vida de cada uno, a cada uno lo lleva a ponerse de acuerdo con los demás. Y entonces esto es lo que permite el surgimiento del Estado, de la situación civil, digamos, del Estado. El hombre sale del estado natural y forma la sociedad. Y funda el Estado, que es un cuerpo artificial, no natural, producto del pacto social, del contrato social, en el que todos deciden que es más beneficioso renunciar a la libertad de valerse por sí mismo y tomar lo que cada uno quiera o pueda, en pos de ganar seguridad. Pierden la posibilidad de hacer lo que cada uno pueda para poder ganar seguridad, cada uno. Dicha seguridad será otorgada por las leyes a las que todos se someten. Ahora bien, como no está garantizado tampoco que todas las leyes, que todos se sometan a las leyes, digamos, porque el estado de guerra está siempre latente, entonces para el cumplimiento, para saber que las leyes se van a cumplir, se establece un poder común, para que el pacto no quede en meras palabras y que sea respetado. Entonces ahí es donde surge la figura del soberano. ¿Sí? La renuncia a la libertad y el absoluto derecho al autogobierno es preferible en pos de un gobierno común, que sea la suma de las fuerzas y voluntades de todos y que sea más fuerte que todos. Esa es la concepción del Estado que Hobbes considera bajo la figura del Leviatán. El Leviatán es un monstruo bíblico, es mítico, es un monstruo enorme y más fuerte que cualquiera. Es más fuerte que cualquiera y que todos juntos, ¿sí? La figura en la tapa del libro inicial, en la primera edición, lo que aparece es la figura del Leviatán, que es la cabeza del rey con un cuerpo que está hecho con la cabeza de todos los, que sería de todos los súbditos. Este Leviatán se sirve del temor al Estado, a ese cuerpo artificial, que es mucho más fuerte que cada uno, pues puede valerse de toda la fuerza y toda la sagacidad, toda la inteligencia, para hacer cumplir las leyes de todos, a todos por igual. Con este planteo, lo que Hobbes va a postular es la monarquía absoluta. Porque que exista un solo soberano que dicte las leyes y él mismo esté por sobre la ley y las haga cumplir es lo que mejor garantiza el orden y la seguridad que todos quieren ganar con la renuncia a sus libertades, ¿sí? El soberano no firma el pacto. Él sigue siendo libre, pero ahora tiene un objetivo que es garantizar la seguridad de los seres humanos. Para poder construir una sociedad, entonces es necesario que cada individuo renuncie a una parte de sus deseos y llegue a un acuerdo mutuo de no aniquilación con los demás. Se trata de establecer un pacto social por el que se transfieren los derechos que cada uno posee sobre todas las cosas, mejor dicho, no los derechos, porque en el estado natural no hay derechos, sino todas las posibilidades, ¿no? Se transfieren en favor de un soberano dotado de derechos ilimitados en ese sentido, ¿no? Este monarca absoluto, cuya soberanía no reside en el derecho divino, sino en los derechos transferidos, sería el único capaz de hacer respetar el contrato social y garantizar de ese modo el orden y la paz, ejerciendo el monopolio de la violencia, que desaparecería por esa vía de la relación entre los individuos. Para Hobbes, entonces, digamos, durante el gobierno civil, el estado de naturaleza está siempre presente, detrás de cada revuelta, digamos, de cada revolución, de cada insurrección. Digamos, aparece la guerra de todos contra todos nuevamente, que puede aflorar. Vemos así que Hobbes es contractualista. Es decir, el monarca gobierna porque el pueblo así lo decide a través del pacto social. Entonces esto es muy importante porque el origen del poder está en el pueblo.
El pueblo puede rebelarse contra el gobernante que no garantice su seguridad. ¿Mm? Pacto social se da entre seres humanos. El soberano se crea a partir del contrato, no es parte del contrato. El contrato es lo que crea a la sociedad civil por un lado y al soberano por el otro. Y esa soberanía es inalienable. Es decir, que una vez que se tiene no se puede cambiar la forma de gobierno, ni tampoco repudiar a la autoridad. A la vez, el soberano no puede ser castigado por los súbditos, y esto se debe a que no hay una relación entre el soberano y el súbdito singular, porque el contrato es entre ellos, y él es solo un producto de ese contrato. Frente a la soberanía del monarca, todo otro cuerpo intermedio entre el individuo y el Estado es inexistente en la perspectiva hobbesiana. No hay entidades feudales, no hay división de poderes. Bueno, él plantea algunas propiedades de la soberanía en cuanto al gobierno interno del país, que no me parece que son, por ahí lo podemos nombrar, que es que la soberanía es suprema, no hay nadie por encima del soberano. Es absoluta porque el soberano no está obligado por nada. Él promulga las leyes, pero no debe cumplirlas necesariamente. La soberanía es perpetua y desde ese punto de vista no está ligada al cuerpo físico, sino a uno que es artificial. Es decir, si muere un rey, no hay pérdida de soberanía porque la soberanía es de la corona. La soberanía es indivisible, no hay división de poderes, es irresistible, es una decisión última e indiscutible y no se puede rebelar nadie. Es única, porque no puede haber dos soberanos. Es arbitraria, porque el soberano es el único que tiene criterio de justicia, y es unificante, porque es la que le otorga identidad a los súbditos. Son todos súbditos de la corona. Hobbes lo que hace es plantear el cimiento de las teorías liberales, ¿sí? Desde ese punto de vista, el político va a ser un representante del pueblo, ¿sí? Y me parece que lo último que es interesante es comentar es que la Iglesia en este modelo está subordinada al Estado. Ahora bien, cuando pensamos en Locke, en el modelo de Locke, lo que tenemos que decir es que él es el padre del liberalismo político. También es un contractualista, ¿sí? También piensa en el estado de naturaleza. Y entonces va a decir que el contrato social es lo que justifica el origen del poder político. Hay dos puntos que son interesantes o importantes para diferenciar a Hobbes y a Locke en cuanto al análisis del estado de naturaleza. Locke va a decir que las personas sí tienen derechos precontractuales, o sea, en estado natural. En estado natural tenemos derecho a la vida, derecho a la libertad individual y derecho a la propiedad. Y entonces, cuando se forme el Estado, todas las leyes que el Estado, todos los derechos o leyes que el Estado diseña o enuncia son leyes positivas, no son leyes naturales, no son derechos naturales. Perdón. Entonces, la primera distinción en relación a Hobbes es que Locke dice que las personas tienen derechos precontractuales. La segunda es que el estado de naturaleza no es un estado de guerra de todos contra todos. Locke, nacido 40 años después que Hobbes, ya puede pensar que el estado de naturaleza en principio es pacífico y es equilibrado, es armonioso. Digamos que el hombre en estado de libertad dispone de sus pertenencias y tiene libre acción. Aunque siempre hay riesgo de que la paz sufra un cambio, una perturbación, cuando irrumpen los sentimientos incontrolables, o cuando irrumpen los ladrones, los bandidos, que pueden arrebatar a los individuos lo que tienen, ¿sí? O sea que siempre puede haber individuos anárquicos que imponen a los demás sus propios deseos.
Entonces, si esto sucede, un individuo puede quedar sometido a otro y perder su libertad. En el momento en que se transgreden esos derechos naturales, pasamos de un estado de paz a uno de guerra. Es para evitar ese estado de guerra que los hombres deben ponerse de acuerdo y reunirse en una sociedad, en una asociación, para salir del estado de naturaleza. Se necesita entonces, ellos necesitan la figura de un juez mediador, ¿no? Digámoslo así, desde Locke, ya que los hombres no pueden juzgar por sí mismos sus propios actos ni los actos de sus conocidos. Entonces esto se logra por el contrato social, mediante el contrato social. Y así es como se crea una comunidad. O sea que en Locke no hay pueblo antes del pacto social. Todos los individuos acuerdan estar gobernados por un régimen político con el poder de crear todas las leyes positivas y de defender todas las leyes naturales. Y esa institución es el Estado. Primordialmente la función del Estado es preservar las leyes naturales, la vida, la libertad y sobre todo el derecho a la propiedad, que debe entenderse no solo como el derecho a las posesiones, sino a todos aquellos bienes que sean necesarios para la vida y la libertad. Entonces, para Locke, el derecho a la propiedad es inalienable y es esencial. A este respecto, lo que me parece que es interesante señalar es que ¿a qué se refiere Locke con propiedad? ¿Sí? Porque Locke se va a mostrar como antimonopólico, digamos. Él dice, te pertenece lo que sos capaz de producir con tu propio esfuerzo. O sea que nadie tiene derecho a poseer más de lo que puede ser el fruto de tu trabajo, ¿no? De lo que puedas producir vos o aprovechar por vos mismo. En ese sentido, por ejemplo, dentro de la visión de Locke, no tendría sentido o él estaría en contra del capitalismo financiero, porque no se puede acaparar, ¿no? No se puede poseer más de lo que se puede aprovechar, de lo que uno mismo puede aprovechar. Plantea, por ejemplo, que no se puede poseer más de la tierra que uno mismo puede cultivar. Entonces, en su visión, si bien la tierra es propiedad común, sobre todo en el estado natural, pero el trabajo da derecho a la propiedad. Por eso digo que es antimonopólico. Cuando Locke habla de la sociedad civil, es lo que se crea a través del contrato y permite entonces salir del estado de naturaleza. Si todos cedemos parte de nuestra libertad y de nuestro poder, es para obtener beneficios, ¿sí? La sociedad provee poder al Estado para establecer leyes y arbitrar controversias, además de un poder que permita ejecutar juicios y castigar a los culpables. Para Locke, digamos, cada cual debe recibir lo que merece. No puede ser como en Hobbes que haya un poder absoluto y arbitrario, ¿sí? O sea que el Estado no está por sobre la ley, el soberano no está por sobre las leyes que él mismo debe observar y cumplir. Bajo esta perspectiva es que Locke lo que fundamenta es a la monarquía parlamentaria, ¿sí? Él ve un Estado monárquico, pero limitado por el poder parlamentario. Él dice, allí donde surge un monarca despótico o un Estado absolutista, un monarca absolutista, que quisiera estar por sobre la ley, por sobre los derechos de libertad, propiedad o sobre la vida de los súbditos, dicho soberano ya no tiene razón de ser y puede ser depuesto, tal cual lo garantizan, por ejemplo, muchas constituciones hoy mismo, ¿no? Digamos, en este postulado es donde se van a apoyar los iluministas franceses al momento de la Revolución. Locke también establece que el pueblo tiene el derecho de modificar el poder legislativo según su criterio. Y es por esto que más adelante se va a generar la práctica de las elecciones periódicas en los estados liberales. Por otra parte, fíjense los hitos fundamentales, ¿no?, que Locke plantea en su pensamiento, cómo la filosofía, digamos, en este sentido, fundamenta, organiza, es un hacer sobre la realidad.
Locke plantea también la división de poderes. ¿Sí? Él dice, las leyes naturales deben ser defendidas por el pueblo como poder constituyente en una constitución. Ahora bien, ese poder legislativo representa al pueblo entonces y está integrado por aquellos que el pueblo eligió. La forma de gobierno será, en primera instancia, el poder legislativo, que es el poder supremo, que vendría a ser la asamblea. Pero no es un poder absoluto como el que proponía Hobbes. En segunda instancia, habrá un poder ejecutivo que se encarga de realizar lo que el legislativo manda. Y en tercera instancia, habrá un poder federativo en el diseño de Locke. Aunque para él esto no existía tanto como tal, sino que en realidad es un aspecto del ejecutivo y que incluye todo lo que tiene que ver con la seguridad del Estado y también con las relaciones exteriores, ¿sí? Y bien, estas funciones, este poder ejecutivo y federativo recaen sobre el monarca. En esta supremacía del poder legislativo que representa al pueblo, en la visión de Locke, se apoyan quienes lo consideran como un teórico de la democracia hacia la que fueron evolucionando la mayoría de los regímenes de gobierno occidentales, ¿sí? Solo que, bueno, él plantea una monarquía parlamentaria y esto después los regímenes posteriores lo modificaron también. Finalmente, conversemos un poco sobre Rousseau, ¿sí? Que ya en otro contexto muy distinto, él, su pregunta no es tanto sobre el estado de naturaleza como un estado que no está pensada decidido por Dios, sino que en realidad él tiene otra preocupación, que es la desigualdad y el padecimiento humano. ¿Es natural o es una producción de la sociedad? Es lo que el hombre mismo ha hecho consigo mismo. Y su respuesta es que es producto de la historia, es producto de la sociedad. En ese sentido, un poco es el más alejado de las ideas de Hobbes, porque él ve, Rousseau ve una historia social, no ve un pasaje del estado de naturaleza a la sociedad, sino que ve una sociedad, ¿sí? En la historia. El estado de naturaleza él lo va a analizar en los grupos más salvajes, ¿no? Él va a decir que el estado de naturaleza, ¿no? Allí él lo que encuentra es al buen salvaje, que tiene que ver con hombres que conviven en absoluta paz y armonía, tanto con la naturaleza como con los demás hombres. Y en ese sentido, Rousseau analiza o se pregunta por las características de este buen salvaje y responde que las características centrales serían el cuidado de sí y de los demás por una parte, y la habilidad del aprendizaje y la invención que no hay en otras especies. Esta capacidad de invención va a ser la base de la idea de progreso, que es lo que alentarán los iluministas, ¿no? Y las fuerzas sociales de la nueva época. Pero Rousseau tiene otra mirada, porque para él es el origen de la desgracia. Y eso lo va a enfrentar, Voltaire se va a enfrentar con Rousseau a raíz de esto, y por otra parte Rousseau va a ser un antecedente fuerte del romanticismo, ¿no? Rousseau considera entonces la conducta colectiva allí donde encontramos personas viviendo en forma tribal. Él dice, encontramos que son colaborativos, armónicos y que viven en paz unos con otros. El principal rasgo que caracteriza a esa paz es la propiedad común. Y ahí todos producen para todos y nadie se apropia de nada. Para Rousseau la disputa y la desigualdad entre los hombres entonces surge a partir justamente de la capacidad de desarrollo que tiene el ser humano, cuando surge la propiedad privada. Esto es lo que genera que unos sean más ricos que otros y que deba existir una ley para proteger la propiedad privada y un cuerpo policial, digamos,
¿no? Que haga observar la ley y respetar las jerarquías y las diferencias. Por esta vía, Rousseau se opone a la idea de progreso propia de la Ilustración. La civilización, dice él, la cultura, los modales, el gobierno, las leyes, la explotación, la opresión del hombre por el hombre, la religión, la educación, la moral, todo lo que es artificioso para el ser humano es lo que le lleva a la ambición, la codicia, la disputa, la desigualdad y la desdicha. Incluso el amor, dice Rousseau, una fuerza tan creadora como destructiva, fue rápidamente reglamentada a partir de la fijación a la fidelidad. Entre los temas, digamos, importantes del iluminismo se encuentran la exaltación de la naturaleza, la revolución de la afectividad y el triunfo de la privacidad. Pero, sin embargo, el énfasis que Rousseau reivindica para el sentimiento frente a la razón pura, frente a la idealización de la naturaleza y la defensa de la intimidad y la privacidad, son elementos que anticipan, por otra parte, al romanticismo del siglo XIX, que era propio de las fuerzas contrarrevolucionarias, ¿sí? Lo que se oponía a la revolución desde este punto de vista. El iluminismo, mejor dicho. Digamos, a lo largo de su desarrollo histórico, frente a situaciones de guerra, enfrentamiento, peligros, los soberanos entonces y los súbditos se unen por el contrato y ambos deben obedecer la ley, pues la propiedad puede enajenarse, ¿no? Pero la libertad no. O sea, por más que estés acostumbrado a la situación de esclavitud, dice Rousseau, nunca perdés del todo tu libertad. O sea que él está pensando en las relaciones sociales de la Edad Media, incluso, ¿no? Y desde ese punto de vista, la servidumbre tiene que ver con que los desposeídos ofrecían su trabajo a cambio de la protección de los poderosos. Entonces, a diferencia de Hobbes y de modo más acentuado todavía que Locke, Rousseau no admite restricciones a los derechos y a las libertades individuales. El hombre que no goza de una libertad completa, va a decir, no es un hombre. Y a partir de esto bosqueja un principio filosófico que se desarrollaría digamos, que van a desarrollar otros filósofos muy importantes como Hegel o como Marx, que tiene que ver con la alienación, así como un principio fundamental que es la voluntad general, que es su más grande legado. En el contrato social, Rousseau intenta articular la integración de los individuos en la comunidad, ¿sí? Y las exigencias de libertad del ciudadano han de verse garantizadas a través del contrato social ideal que estipule la entrega total de cada asociado a la comunidad, de forma que su extrema dependencia respecto de la ciudad lo libere de la dependencia que tiene respecto de otros ciudadanos y del egoísmo particular. Del pacto libremente aceptado por los individuos emana la voluntad general, que se expresa en la ley y que concilia la libertad individual con un orden social justo. Fíjense que en el pensamiento de Rousseau no está acentuada la figura del soberano, sino el principio de la voluntad general. La voluntad general señala el acuerdo de las distintas voluntades particulares, por lo que en ella se expresa la racionalidad que es común, de modo que esta dependencia se convierte en la auténtica realización de la libertad del individuo en cuanto a ser racional. La voluntad general, digamos, no es la voluntad de la mayoría, tampoco es la voluntad de una persona o de un grupo de notables o un grupo aristocrático, por ejemplo. Expresa la racionalidad común. Rousseau entonces está a favor de un gobierno democrático, oponiéndose abiertamente al absolutismo monárquico y ofreciendo un modo alternativo de organización de la sociedad, que tiene que ver con defender el principio de la soberanía nacional y la voluntad general de la comunidad de los ciudadanos, postulando en consecuencia como justas aquellas formas de gobierno que dicha voluntad general pueda expresar
y en la que puede expresarse en un claro antecedente de lo que van a ser los modelos más democráticos. Él no aboga por la abolición de la propiedad privada porque la considera un hecho irreversible, inherente al estado de sociedad, pero él aspira a la mejora de la situación a través del perfeccionamiento de la organización política. Creo que esta comparación entre estos tres pensadores nos da una base interesante para poder avanzar en la próxima clase en la reflexión sobre lo que es este nuevo mundo moderno, lo que es el espíritu que está detrás de la vida colectiva luego de la caída del feudalismo, y que tiene que ver tanto con lo que sucede en Inglaterra como lo que va a suceder en Francia, y que después va a llegar a todos los rincones, ¿verdad? Así que bueno, por hoy dejamos acá y continuamos en la próxima clase. Hasta luego.